¿Cómo están amigos de Impulso Norte? Vamos a continuar con las entrevistas, con los diálogos, con expertos para que nos expliquen un poco más los números, cifras, porcentajes de la economía, de los negocios, de las inversiones en nuestro país. Hoy nos va a acompañar César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes, con quien vamos a estar conversando en los próximos minutos un poco sobre lo que ha sido el 2025 en cuestiones de inversión privada, eh, el gasto público y también las perspectivas que hay para el 2026, teniendo en cuenta que tenemos un año atípico, ¿no? Un año electoral, tanto para elecciones generales como para elecciones subnacionales. César García, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes y comentar sobre ese tema tan importante, ¿no? Para ver cómo nos fue y cómo nos va a ir este año con respecto a la economía, considerando que es un año electoral tanto de elecciones presidenciales y también de elecciones regionales y municipales. Claro, y en ese sentido, el Perú se señaló hacia finales, digamos, del año 2025, que el año que nos dejó, pues, habría crecido un porcentaje de 3%, ¿no? Alrededor del 3%. ¿Esto qué tan representativo es como crecimiento, ¿no? Tomando en cuenta también la realidad de las familias, sus ingresos mensuales y el costo de vida, ¿no? Que siempre hay esta percepción, y quizá más allá de la percepción, que el costo de vida en Perú se acrecienta cada año. Bueno, aquí es importante destacar en primer lugar que el año 2025 fue un año donde el crecimiento económico marcó uno de los crecimientos más altos en los últimos años, ¿no? Después de la pandemia, claro. Y eso es una señal positiva porque que la economía peruana o en general una economía crezca a tasas mayores del 3%, en verdad va a ayudar muchísimo a que finalmente por el lado del empleo, por el lado también de el consumo y sobre todo el bienestar de las familias, ¿no? Haya una mejora, ¿no? Entonces, eso por un lado, ahí podemos ver que mayor crecimiento económico se evidencia en mayores oportunidades de empleo y por otro lado, lo que tú mencionaste también el tema, ¿no? De las familias y cómo ellas lo pueden sentir por el lado del consumo. Bueno, aquí es importante también destacar que de manera conjunta, ¿no? La economía tiene varios componentes, entre ellos uno es el consumo privado, y aquí, ¿no? El consumo privado también ha marcado un buen indicador, ha marcado un buen número, ha tenido un buen ritmo, de hecho creció cerca de 4% en el 2025. Esa es una cifra mejor a la que se esperaba, ¿no? Y ahí muestra que las personas están gastando un poco más y moviendo la economía, ¿no? Pero eso sí, hay que considerar también que ese pequeño empujón hacia arriba, ¿no? No necesariamente puede ser permanente porque en el 2025 también gran parte de este consumo o el dinero que tenían las familias para poder consumir, ¿no? Se debió muchas veces a los retiros previsionales, ¿no? De la AFP, de la CTS, algunas medidas que en verdad sirven más como protección social que para usar el dinero, ¿no? De un momento a otro. Entonces, hay que tener cuidado por eso, ¿no? Y que, como todos sabemos, es un dinero que se debería usar en el futuro y que probablemente tenga un costo más grande en los siguientes años, pero en sí eso ayudaba a mover muchísimo el tema del consumo privado, ¿no? Y Claro. algo importante, sí. Sí, no, no, claro, es un crecimiento del consumo, digamos, atípico, ¿no? No es que se vaya a repetir, ¿no? Como tú lo comentas, debido a que tuvimos acceso, ¿no? Los que podemos tener acceso al retiro de la AFP, ¿no? Ahora, en ese sentido, este consumo para el 2026, César García, se puede mover hacia arriba, es decir, en positivo, se va a mantener o posiblemente hay un decrecimiento. Bien, aquí al encontrarnos en un año electoral y un año donde finalmente la incertidumbre o las expectativas pueden verse muy cautas, puede de repente el tema también de la inversión privada como tal pueda no moverse adecuadamente, dependiendo también quiénes sean los candidatos o cuáles sean los candidatos finalmente que comiencen a destacar, cuáles sean las autoridades que van a ser elegidas. Yo considero que aquí, ¿no? El tema del consumo probablemente tenga algo que pueda hacer que se detenga o se ralentice poco a poco, ¿no?
Y aquí lo importante para que, digamos, mantengamos el consumo con ese ritmo de crecimiento, que es un componente importante de la economía, es atender los problemas de fondo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? A que finalmente si queremos que las familias consumen más, ellas tienen que tener mayores ingresos. Y para obtener mayores ingresos, lo que debe hacer por parte del Estado es impulsar el empleo formal, ¿no? Y eso es importante y es un desafío. Obviamente, porque la informalidad laboral en nuestro país, como todos bien sabemos, está presente hace ya décadas. Entonces, considero ahí que es importante para mantener un consumo estable y que una economía se mantenga creciendo de manera sostenida, atender allí el tema de la formalidad, ¿no? Y bueno, esperemos y estemos bien atentos a lo que pueda ocurrir también Claro, este año. claro, ahora juega, digamos, un papel relevante las expectativas, ¿no? Que tengan los peruanos con respecto a los candidatos, ¿no? Se entiende que en época electoral, digamos, como que el consumo y el consumidor replega, ¿no? El gasto para saber quién va a ser elegido candidato, ¿no? Sí, efectivamente, y eso es algo natural, ¿no? Eso es algo que ocurre en varias elecciones. También hemos visto, por ejemplo, en el 2021 que en la primera vuelta, ¿no? El dólar se disparó, el dólar casi pasó esta barrera psicológica de los 4 soles y eso finalmente también tiene un impacto, ¿no? En cada uno de nosotros. Vimos cómo diversos productos pudieron costar un poco más. Veíamos que las personas que tienen una deuda en dólares tenían que gastar cada vez más. Entonces, allí vemos que finalmente la economía es muy sensible, ¿no? O diversos indicadores económicos son sensibles porque generalmente la economía se mueve en base a ello, ¿no? A las expectativas, a lo que esperamos que pueda ocurrir o no. Y para poner un pequeño ejemplo, estimado César, ¿no? Allí hablemos de la inversión privada o de un micro y pequeño empresario, ¿no? Un micro y pequeño empresario eh, no va a saber o no, si no tiene la certeza de que de repente se van a respetar las reglas de juego en el tema institucional, de repente no se va a atender adecuadamente el tema de la inseguridad ciudadana, que digamos, el mayor obstáculo actual de nuestro país, de nuestra economía, digamos, no va a verse tentado a poder apostar más o incrementar o impulsar más su negocio. Por ejemplo, si alguien es dueño de una pollería, una panadería, quizás para este año pueda decidir o no abrir un segundo local, porque no sabe si las reglas van a cambiar mañana, ¿no? Entonces, aún todo se mantiene cauto y eso es normal en una economía que afrenta un proceso electoral. Pero aquí lo importante es que finalmente los candidatos y también las autoridades brinden señales claras de cuáles pueden ser las propuestas y sobre todo el rumbo y el manejo que va a tomar en sí nuestra economía y los indicadores sociales también. Ahora, antes de irnos a la pausa, algo breve. La inversión privada es la que normalmente mueve el motor de la economía, ¿no? ¿Tú cómo analizas el rol del Estado para poder atraer inversión privada en lo que fue el año 2025? Porque aunque ha habido, digamos, un crecimiento en la inversión privada, ¿crees tú que pudo haber sido más? ¿No? 2026, en año electoral, pues se ve complicado, ¿no? Probablemente que exista un incremento en la atracción de inversión privada, pero ¿cómo lo ves tú desde el análisis económico? Bueno, yo creo que aquí lo que busca la inversión privada son estabilidad, ¿no? Y confianza. Y también el tema de la coherencia en lo que las autoridades indican que van a hacer, ¿no? Y siempre cuando hablamos de inversión privada, muchas veces siempre pensamos que son las grandes empresas. Y aquí lo que tenemos que tener en claro es que gran parte del tejido empresarial de las empresas de nuestro país, casi el 99% está compuesto de micro y pequeñas empresas. Entonces son los micro y pequeños empresarios, los emprendedores, quienes mueven ese motor que tú mencionaste, ¿no? Y si ellos, por ejemplo, no tienen la confianza o no tienen la estabilidad por el lado de la seguridad, ¿no? La seguridad ciudadana, allí vemos que finalmente la inversión privada se puede detener. Y es lo que siempre se mencionó el año pasado, ¿no? De que queremos trabajar en un ambiente seguro para las familias, ¿no? Para cada uno de los sectores, transportistas, mercados, ¿no? Entonces, ahí yo considero que la inversión privada, si bien el año anterior tuvo un crecimiento importante, pudo haber sido mejor si el Estado, ¿no? tenía una lucha frontal con la inseguridad ciudadana.
Ahora, otro punto, ¿no? Que cuando hablemos ya un poco de las empresas grandes, sobre todo el sector minero, ¿cómo una empresa minera o cómo vamos a traer inversión minera a nuestro país si no también no tenemos señales claras para combatir la minería ilegal, ¿no? Con esta ampliación cada vez continua del reinfo o designando personas que están asociadas a la minería ilegal, como se ha hecho recientemente, no hay coherencia, ¿no? Y entonces eso finalmente lleva a que la inversión privada haya desconfianza, no haya estabilidad, y pues de un momento a otro no vamos a saber qué decisiones se van a tomar en los siguientes meses o años, y eso finalmente no nos permite arriesgar y sobre todo nos llena de incertidumbre y obviamente frena la economía. César García, danos unos segundos, vamos a ir a una pausa, vamos a retornar con la conversación con César García de redes. Ahora, un recuento de las noticias más importantes del sector. El turismo en Piura aún no alcanza los niveles previos a la pandemia y según PROMPERÚ, recién se recuperaría en el 2027, debido a las brechas en conectividad e infraestructura. En el sector minero, el presidente de Proexplo afirmó que la inversión en exploración en el Perú seguirá aumentando en el 2026, impulsada por el interés en proyectos de cobre y oro. Y la Cámara de Comercio de Lima proyecta que la lista de útiles escolares para el año podrían costar entre 600 y hasta 1.200 soles por alumno, presionando el gasto de las familias al inicio del año escolar. Muy bien, gracias por acompañarnos. Seguimos en esta conversación, en este diálogo con César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Con él veníamos conversando un poco sobre la realidad de lo que ha sido el crecimiento anunciado del 2025 para nuestro país, un monto cercano al 3%, un porcentaje cercano al 3%. César García, eh, Hmm. hay algo que siempre llama un poco el debate, ¿no? Porque se habla como un logro, y desde la economía se entiende así también, que se mantenga controlada, ¿no? La inflación desde hace muchos años. Sin embargo, el ciudadano de a pie sigue sintiendo que el costo de vida es bastante alto, ¿no? ¿Por qué el poder adquisitivo, ¿no? No logra recuperarse, por ejemplo, a niveles de prepandemia? Bien, cuando hablamos, ¿no?, del tema de la estabilidad monetaria, que es el control de la inflación o que se mantenga en el rango meta, en verdad ese es considero yo, el indicador más importante de la economía en el 2025. ¿Por qué? Porque Perú es uno de los países que ha mantenido una inflación muy baja en los últimos 2 años, y de hecho el 2025 fue la inflación más baja en los últimos 8 años. ¿Y a qué se debe esto? ¿No? Principio se debe al trabajo técnico e independiente del Banco Central de Reserva, quienes tienen como labor principal, ¿no?, controlar la inflación, mantener que los precios suban, pero suban de una manera controlada y lenta. De hecho, en una economía sana es normal que los precios suban, ¿no? Pero lo ideal es que los precios suban cada vez lento y no de un momento a otro, porque eso finalmente lleva a que los presupuestos, los ingresos de las familias, de las personas, puedan verse afectados, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, en el 2021, 22, cuando hubieron diversos conflictos internacionales, ¿no?, que afectaron el precio del trigo, del aceite, de diversos insumos, y ahí experimentamos una inflación cercana al 9%, pero actualmente hemos cerrado con una inflación un poquito superior al 1%, que es algo saludable, ¿no? Y eso, finalmente, que una inflación esté adecuadamente controlada, ayuda a que el dinero de las personas se planifique mejor y sobre todo también podamos que nuestra platita nos alcance para más. Y aquí lo que tú mencionas, ¿no? ¿Por qué la gente piensa que no le alcanza? Es porque aún tenemos como deuda, como desafío estatal del Estado, que se impulse más trabajo, que el empleo formal, ¿no?, que es el empleo que da los derechos, beneficios y sobre todo da mayores ingresos superiores a la informalidad, ¿no?, puede haberse impulsado de mejor manera, ¿no? Porque vemos que aún la informalidad en nuestro país es extremadamente alta, es mayor al 70%. Entonces, si tenemos que solamente una pequeña parte de la población que trabaja, casi menos del 30%, cuenta, ¿no?, con este tipo de trabajo que tiene una mayor ventaja frente a la informalidad, obviamente vamos a ver que el grueso de la población no la va a estar pasando tan bien. Entonces, siempre cuando nosotros desde redes y en general eh,
vemos que una solución de la economía es eso, ¿no? Es apostar por formalizar, es apostar porque finalmente el empleo formal y la inversión privada, ¿no? Que es el mayor generador de empleo formal en nuestro país, tenga esas condiciones necesarias, ¿no? Para que pueda brindar más oportunidades de empleo, que las personas puedan tener mejores ingresos y sobre todo, ¿no? Sobrellevar y superar las situaciones de pobreza y vulnerabilidad que aún afectan a casi el 30% de nuestra población. Claro, ahora, en esa línea muchas veces se ha propuesto como solución al incremento, ¿no?, de los ingresos mensuales de las familias en el Perú, a que se aumente la remuneración mínima vital, ¿no? Hoy estamos en 1.130 soles, si es que la Ujú. memoria no me falla, y ya incluso hay candidatos a la presidencia que están hablando de incrementar el sueldo mínimo a 1.800 soles y hablan de cifras de hasta 2.000 soles como un terreno ideal en una cifra para la remuneración mínima vital. Esta correlación directa entre mejorar los ingresos familiares pasa por mejorar la remuneración mínima vital desde la economía. ¿Esto es real o es simplemente un discurso efectista, César? Bien, aquí tenemos que tener en claro que para que hayan condiciones, ¿no?, del incremento salarial, en principio tiene que haber un debate técnico y para ello hay ya una mesa de trabajo que se implementa cuando hay este tipo de discusiones y cuando se quiere tener como propuesta elevar la remuneración mínima vital. De hecho, hay un consejo, ¿no?, del trabajo que lo lidera el ministerio, lo lideran los sindicatos, el sector público, privado, ¿no? Y entre ellos pueden llegar a acuerdos para poder tener, digamos, el alza y sobre todo establecer cuál va a ser el nuevo salario mínimo en nuestro país. Entonces, allí en principio, todo esto debe llevarse por el lado técnico y también evaluar cuáles son o cuál es la situación de la economía actualmente, ¿no? Si bien hemos dicho que la economía peruana en el 2025 ha tenido un crecimiento mayor al 3%, este crecimiento lo que se debe buscar es que sea sostenido, o sea, que se mantenga. Y para que el crecimiento económico se mantenga y obviamente permita las condiciones para que más personas se encuentren empleadas, la producción incremente y obviamente todo lleve hacia arriba, ¿no?, los indicadores económicos, se necesitan de varias reformas, sobre todo reformas educativas, reformas de salud, reformas en el mercado laboral para impulsar la formalización, ¿no? También reformas en cómo se ejecuta el gasto público, la inversión pública, los proyectos en las diversas regiones del país y a nivel nacional. Entonces, allí lo que podríamos decir, y el tema de las expectativas, ¿no?, por parte de los candidatos, es que puede muchas veces deberse a algo netamente una promesa política por campaña. Todos sabemos que el incremento del salario mínimo es algo que puede llamar la atención de cada uno de nosotros, ¿no? Como votantes, pero siempre ahí yo les recomiendo que en principio pensemos bien o preguntemos, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas medidas adicionales que van a tomar los candidatos, ¿no?, frente al tema del salario mínimo y sobre todo ver el problema de fondo, que en sí no es tanto el incremento del salario, sino son las condiciones en las que trabajan los peruanos, porque como lo mencioné, no puede ser posible que más del 70% de los trabajadores en nuestro país no trabaje con derechos ni beneficios laborales. Y ante una emergencia como la pandemia, una enfermedad, un accidente, estas personas quedan desprotegidas, quedan sin ingresos. Y eso creo que puede ser incluso peor y sobre todo elevar la vulnerabilidad y la pobreza que ya enfrentamos como país y que no recuperamos a los niveles previos a la pandemia, ¿no? Bien, para ir cerrando ya esta entrevista, César García, digamos, pensando, poniéndose en un escenario ideal, a partir del 28 de julio asume el nuevo presidente o la nueva presidenta de la República, y teniendo en cuenta que hay un crecimiento proyectado de un 3% para el 2026, ¿cuáles podrían ser esas primeras decisiones concretas, ¿no?, del presidente o la presidenta de la República para generar, por ejemplo, confianza en el inversionista privado y también para ir, ¿no?, manteniendo o acrecentando, en el mejor de los casos, el crecimiento de la economía nacional? Bien, algo que en los últimos años yo como economista he podido ver en nuestro país y sobre todo en nuestra sociedad es que la institucionalidad, la independencia de varias entidades del Estado, quizás se está viendo en parte manipulado, quizás se está viendo que hay una injerencia, ¿no? Y lo que debe hacer
el presidente, el representante, cualquiera que se encuentre y sea elegido por todo el pueblo peruano, por todo cada uno de nosotros, es que debe proteger la institucionalidad, se deben mantener las reglas de juego claras, ¿no? Se debe respetar el rol del Estado como subsidiador y también la economía de mercado, ¿no? Que es finalmente este balance que lleva a que la economía peruana pueda tener, digamos, los resultados que ha tenido en el último año. Y sobre eso también acompañado por diversas reformas y reformas, por ejemplo, en el tema de la infraestructura, ¿no? Aquí sería importante que las nuevas autoridades, también las regionales y las municipales, puedan apostar por implementar proyectos de mediano y largo plazo que puedan aliviar y mejorar la economía de las regiones. Me refiero a proyectos de riego, proyectos de carreteras, ¿no? Proyectos también que tengan que ver mucho con la prevención de inundaciones y lluvias. Esos son proyectos que quizás no van a culminarse en su gestión, pero nosotros no debemos pensar en los réditos políticos, ¿no? Debemos pensar en sí en la población y que quien suceda, ¿no? A estas personas, a estos representantes, pueda continuar con esos proyectos. Entonces, la inversión en infraestructura es clave. Por otro lado, la mejora en los servicios básicos, ¿no? Y aquí me refiero sobre todo al acceso al agua, ¿no? No es posible que desde hace 10 años veamos o sigamos escuchando en las propuestas políticas el acceso a agua para más peruanos, el acceso a internet, a electricidad. Esas son cosas o brechas que aún no se cierran y que lamentablemente ya deberían haberse, digamos, culminado en su totalidad. Y Ujú. por otro lado, también garantizar y establecer, ¿no? La confianza, la estabilidad y combatir adecuadamente a la inseguridad ciudadana, porque finalmente eso es, creo yo, el obstáculo más importante para la sociedad peruana, para el desempeño de la economía y para la tranquilidad y paz de cada uno de nosotros. Entonces ahí es importante eso, estimado César. Muy bien, César García, muchas gracias por haber estado con nosotros en Impulso Norte y haber compartido estas reflexiones con todas nuestras audiencias. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, estuvo con nosotros César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. De esta manera terminamos también este análisis y nos vemos en el próximo programa.